Buenos días a todos, soy José Blanco, soy responsable del canal de Educación y Medicina en Signova. Vamos a hablar con unos puntos muy concretos en el día de hoy, que es la industria 4.0, la deslocalización de la fabricación, la medicina, la radiología y cómo ha impactado en todos nosotros. Las últimas semanas han ocurrido varias cosas que han trastocado el sistema sanitario a nivel mundial. Y esto lo que ha provocado es que nosotros, como sociedad, tuviéramos que responder de alguna forma. Entonces, bueno, os voy a contar un poco quién es Signova. Estamos en el mundo, estamos también aquí en Iberia. Somos 60 profesionales, damos servicios, damos la parte de soluciones llave en mano, sobre todo para el sector de medicina, para que el médico se concentre solamente en lo que necesita, que es adquirir de alguno de los pack server una imagen radiológica, segmentarla con un software y poder imprimirla. Todas esas soluciones son las que damos y las que brindamos. Bueno, la primera imagen que veis es un poco lo que ha ocurrido a nivel mundial, que nos ha sobrepasado la demanda de equipos de protección individual, y tanto la parte de industria como la parte de makers, la gente que tiene este tipo de espíritu de hacerlo uno mismo, han ayudado en todo el mundo. Vamos a hablar un poco de la industria 4.0 y el Internet de las cosas, porque desde el momento que se pudo digitalizar la imagenología médica, ha sido posible enviar de imágenes no solo para poder diagnosticar e informar in situ en el hospital, sino poder enviar a otros países que había verdaderos clústeres o llamados contact centers de visualización e información de imágenes radiológicas. Esto posibilitó que hacia el año 2008-2009, en los albores de lo que es la industria 4.0, se empezara a enviar imágenes por internet anonimizadas para que alguien las visualizara, las informara y devolviera esa información al hospital. En Estados Unidos se crearon call centers que estaban en la India, y esos call centers lo que hacían era visualizar estudios radiológicos, dar un informe detallado y reenviarlo, con lo cual empezábamos a transferir a través del mundo diagnóstico. También se dio el caso de que muchos de los avances de telemedicina y teleradiología se aplicaron en las guerras, porque había que solucionarlo. ¿Y luego qué pasó? Pues que ahora nos encontramos en esta parte, ¿no? Que es, hemos pasado la primera, la segunda, la tercera revolución industrial, y en la cuarta revolución industrial aparece la deslocalización de la fabricación. No solo la parte médica, que podíamos deslocalizar el diagnóstico o informe de un informe radiológico o el informe de un paciente, o derivar a otro espectro si teníamos una duda y tener una segunda o tercera opinión, sino que ahora de forma colaborativa se puede fabricar en cualquier parte del mundo o se puede desarrollar más rápidamente un proyecto, ya sea en el caso de las EPIs que nos ha tocado en estas últimas semanas, como en la parte de preparación quirúrgica, crear nuevos elementos para cirugía, como puede ser una guía de corte, en el caso, por ejemplo, de maxilofacial, que podemos tener una guía de corte, y esa guía de corte puede ser hecha de forma personalizada para nuestro paciente. También nos sirve la impresión 3D para tener un contacto con el paciente y poderle explicar la intervención cómo puede ser. Se dio el caso de que había un niño que tenía una cardiopatía hace unos años, es un caso ya bastante conocido, que tenían que hacer una operación, y lo que se hizo, se creó el modelo de su propio corazón más grande para poder planificar mejor la cirugía. ¿Qué es lo que nos ha provocado esto?
pues que las soluciones estén dentro del hospital, ya no tengamos que ir a un service bureau a pedir este tipo de soluciones que son la parte de planificación quirúrgica, sino lo que ha hecho es que podamos dentro del hospital dar este tipo de soluciones. En el caso de las EPIs que estábamos hablando, hay hospitales que han hecho su propia fabricación, lo han validado de forma interna y crean sus propios EPIs en el tema de las viseras y otro tipo de tecnología. Los sistemas ciberfísicos que tenemos actualmente nos benefician de esta forma. Yo tengo un estudio DICOM, ese estudio DICOM lo envío a otro médico, ese médico lo que hace es visualizar e informar, y una vez que está visualizado e informado, por ejemplo con el software Mimix de Materialize, segmentar y crear un modelo 3D. Y eso lo puede enviar a otra parte del hospital para que se pueda imprimir y luego se derive a cirugía o a maxilofacial, por ejemplo, o a la parte de preparaciones quirúrgicas. La cultura maker que entró como un elefante en una cacharrería, lo que ha posibilitado es que se pudiera ayudar a la sanidad, tanto aquí en España como en otros países, para que se pudiera dar una respuesta inmediata para poder crear ese tipo de visores o de protecciones. Y esto es un poco el resumen de lo que empezó en la segunda década del siglo XXI en la medicina. Shane Matsumoto, en una de las reuniones de la RSNA, decía esto, ¿no? La impresión 3D es parte de la medicina, la radiología es el nuevo centro de esta nueva tecnología y ha impactado de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahora los radiólogos que han abandonado ya las placas húmedas y tienen la forma de las distintas captaciones, generar imágenes DICOM, tanto dinámicas, pues empezamos a trabajar en 4 dimensiones. Las 4 dimensiones nos posibilitan crear este tipo de modelos y esos modelos se pueden imprimir y nos solucionan los problemas que estamos teniendo actualmente. Y esta es la revolución que tenemos ahora, del DICOM al STL. ¿Y en qué tenemos que hacer énfasis? En utilizar software que estén validados o que estén dentro de lo que es la parte de medicina, que sean software que le quiten tiempo, el mínimo tiempo posible, al médico. Y que se puedan derivar y se puedan. Que un médico pueda solucionar, seleccionar una parte del estudio DICOM, dar a 2 clics y generar ese tipo de archivo para poder enviar de forma interna o dentro del mismo sitio donde se está haciendo este tipo de informe a realizar la prueba. Esto es lo que tenemos aquí. Tenemos la parte de telemedicina, la parte de teleradiología, la impresión 3D deslocalizada, y luego tenemos la parte de la educación. Quienes trabajamos en medicina sabemos el costo de un cadáver para estudio, que es muchísimo dinero y no es tan fácil acceder a eso. Pues el crear un modelo de un cadáver o que tenga la textura, el aspecto, no solo a nivel visual, sino a nivel tangible, físico, en 3D, nos posibilita esto, ¿no? Nos posibilita tener un modelo que funciona, un modelo que se puede estudiar, que se asemeja al cuerpo humano. No es un cuerpo humano, pero se asemeja para la parte de estudiantes. Y luego la parte de precirugía que hablaba antes y la de la información al paciente. La industria odontológica, sobre todo, tiene esa posibilidad de decirle, mira, esto es como estás, así es como va a quedar esta intervención. Y aquí, bueno, voy muy deprisa porque quiero dejaros tiempo para las preguntas. Y aquí os voy a mostrar un poco la respuesta que ha dado HP, ¿vale?
desde lo que fueron las famosos EPIs, a el poder abrir una puerta cuando estás trabajando, conseguir un ajuste para la máscara en un material flexible que pueda ser utilizado, y por ejemplo, el desarrollo de una máscara que en este caso estuvo en varios continentes. Me detengo en el último modelo que estáis viendo porque esto nos toca de cerca. Esto está hecho aquí en Barcelona, ¿no? Y esto es un dispositivo de emergencia, y esto se desarrolló entre los distintos clústeres de HP en el mundo, en contacto con distintas universidades, y de esa forma se ha podido desarrollar en muy poco tiempo esto. Si necesitáis más información, Leitat la puede enviar. Luego os pasaré esta URL en la cual podéis ver estos modelos. Y bueno, aquí voy a dar distintas soluciones con los distintos equipos de producción de HP. En este caso estamos hablando de impresoras que tienen la posibilidad de meter el color, y luego la integración que ha dado Materialize para poder generar esto. En el caso de Materialize están tanto con HP y con otros fabricantes, tienen las soluciones de segmentación más aprobadas por las distintas administraciones de salud, tanto en Europa como en América. Aquí tenemos una cirugía cardiovascular, como lo que hablaba antes, que bueno, esto es un modelo anatómico que tenían que desarrollar. Aquí vamos a ver un poco la parte de lo que es estructuras óseas, lo que contaba antes de simular la parte de un cadáver, o en este caso una patología, la parte dental, sobre todo la parte de cirugía oral, que está muy desarrollada. Y aquí estamos viendo la parte del enfoque hacia educación. Entonces aquí estamos creando casos clínicos reales que se han seleccionado para trabajar, para reproducir, y sobre todo para que puedan aprender nuestros estudiantes de medicina. Aquí tenemos un ejemplo de una guía, en este caso es una guía para poder reparar una fractura, y cómo está, en base a los datos segmentados, cómo se puede implementar. Luego aquí también tenemos las fracturas del calcáneo, y bueno, y luego os podría contar estudios acerca de lo que es la esclerosis múltiple, que se cogieron más de 2000 estudios, se veían las imágenes de ICOM, lo que normalmente veis en radiología. Todas esas imágenes, esas manchas que se veían en el monitor, se segmentaron y se reproducieron, y se imprimieron más de 2000 casos, lo cual ha servido este tipo de estudio o esta investigación en el desarrollo de curas, y sobre todo en el desarrollo de, a nivel educativo, poder quienes se están informando, los radiólogos o los médicos, poder llegar a tener una idea más acertada de que lo que están viendo, en qué se transforma. Y luego, un poco por finalizar, también, bueno, esto está utilizándose en medicina veterinaria, y bueno, en este caso era un oso hormiguero que en el zoológico de Chicago, esto fue un caso muy, muy mediático. Y bueno, por aquí estaríamos, habríamos visto de forma general todo lo que está ocurriendo. Me gustaría voy a dar, Pablo, ¿me ayudas? ¿Les das audio para que tengamos un poco de feedback? No, ven, a los 10 minutos ya dice que me mínimo por 180.
Hola. ¿Tenéis preguntas que podamos dejar los micros abiertos y tener un poco de feedback? ¿Emilio? Sí, ¿me oís? Sí. Sí. Sí, que yo tenía una pregunta. Yo soy estudiante de ingeniería y estoy trabajando ahora con el Hospital Virgen del Rocío. Sí. Y es sobre los archivos STL, principalmente para hacer impresiones 3D de implantes para huesos. Sí. Es el nivel de depuración que haría falta para hacer un implante, porque al hacer un escáner 3D, por ejemplo, de una mano, yo he tenido que aislar el escafoides y tiene un montón de imperfecciones. Claro, eso Entonces, es el ruido que tiene la adquisición de ICOM de este tipo de... Entonces, por eso hablaba antes del software de Materialize, porque lo que me permiten estos software de segmentación es quitar el ruido cuando se hace la adquisición de la imagen médica. Entonces, el grado de precisión que tiene es muy bueno, pero obviamente si tienen una capacitación, tanto los técnicos de rayos como los radiólogos que están trabajando en esta parte de biomedicina, pues por eso es, al principio de la charla explicaba, ¿no? El tema de la capacitación que damos y las soluciones llave en mano, porque una parte es la impresora, otra parte es el poder conectar con un pack server y hacer un query, llamar ese estudio de ICOM para seleccionarlo y crear un STL. Entonces, la capacitación y la formación de toda la parte de ingenieros que están trabajando en biomedicina es muy importante, porque el grado de precisión que se obtiene es 1 a 1. gracias. No sé quién más tiene... Hola, José. Sí. Sí, vamos a ver. Yo, lógicamente, interesante. Conocemos los que estamos en este campo las cosas que tú, yo creo que has comentado y todos seguramente tenemos experiencia en todo esto. A nosotros, de todas maneras, yo soy Pedro Hernández, soy médico, pero no me dedico a la medicina, me dedico al mundo empresarial y soy socio de una empresa de software de automatización de procesos. Ok. ¿Perdón? Sí, sí. Y como empresa de software de automatización de procesos, nosotros apostamos por que todos estos procesos que has comentado tú no tengan que pasar por un centro especializado, sino que se automaticen directamente, ¿no? Ya hay empresas en Europa y en Estados Unidos que están automatizando, están intentando automatizar estos procesos. Nosotros en nuestro campo ya lo hemos conseguido, lo que pasa es que nosotros no sobre imagen DICOM, porque también te has referido mucho al DICOM, pero no solamente es importante dentro de la medicina la imagen radiológica, sino también la imagen que podamos captar a partir de escáneres ópticos, porque aparte de todo el interior del cuerpo está el exterior del cuerpo y también es muy necesario pues realizar prótesis externas. Sí, la parte de ortesis y toda la parte de férulas Efectivamente. se pueden hacer. De hecho, bueno, es que he descartado porque tengo muchísima información. Nosotros comercializamos también escáneres que muchas veces se utilizan para este fin, ¿no? Para crear una férula y de forma externa imprimir con materiales biocompatibles, sobre todo cuando se acerca el verano, que es una molestia el tema de las escayolas y sobre todo que sea fácil de retirar y lo de siempre, ahorrar tiempos. En el caso de la automatización de estos procesos, hay una parte fundamental dentro del proceso que es tanto el médico como el radiólogo tienen que informar este tipo de casos y porque son ellos los que saben qué es lo que se necesita. Hay una parte de externalización
que sería trabajar con service bureau especializados para medicina. Cuando he estado en Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, vi una solución que daban y estaban trabajando 600 personas solamente en ver informes médicos para hacer la segmentación de las prótesis de cadera. O sea, solo 600 personas dedicadas a prótesis de cadera que luego se imprimía una parte y otra parte se mecanizaban. O sea, que es una verdadera industria esto. ¿Vale? Pero sí, hay una parte de automatización que se está utilizando. Eso tiene que ver con la ingeniería, con la inteligencia artificial, porque en el caso del COVID hay un desarrollo aquí en España, que no puedo dar más detalles, que esa inteligencia artificial estaba viendo placas de tórax en tiempo real y estaba seleccionando quién era positivo y negativo. Y eso es, en estos casos que estamos teniendo en los hospitales, es muy importante porque le ahorra tiempo y sobre todo no hay forma de que se equivoque. Las inteligencias artificiales están llegando a tener muchísima más velocidad que los radiólogos y puede llegar a automatizar esta parte del proceso. Así que entiendo también tu punto de vista, Pedro. Sí, sí. A ver, nosotros vamos más allá, ya no solamente la automatización en el diagnóstico, que es esto que estás diciendo tú, que esto ya se están haciendo muchas y muchísimas cosas, también conozco bien este campo, sino la automatización del diseño y la construcción de las cosas que después vamos a imprimir. Es decir, automatizar el diseño y la construcción de las guías, automatizar el diseño y la construcción de las prótesis, automatizar el diseño y la construcción de las férulas, de tal manera Sí. que no tenga que pasar por el cuello de botella de las 600 personas que decías tú, o como actualmente le pasa a una gran empresa americana como es Invisalign, que tenga que diseñar y construir a partir de unas personas que son las que diseñan ese alineador dental y que después le enviarán a la consulta del dentista, ¿no? Aquí de lo que se trata es de automatizar todo el proceso, no solamente una parte del proceso, ¿no? Y para eso efectivamente se necesita el deep learning, el machine learning, o si lo quieres englobar dentro todo de la inteligencia artificial, pues todo dentro de la inteligencia artificial. Sí, a ver, el tema de que el impacto que tiene ahora la industria 4.0 en la medicina es muy fuerte. Pero y ese es mi punto de vista, hay una parte muy importante que sigue siendo quién puede ver. Hay una parte que se puede automatizar, pero siempre tiene que pasar por algún profesional el informe, sobre todo en la parte de radiología y en muchos casos. Hay partes que como sería la implantología dental, que no conllevan mayor riesgo y se podría automatizar, pero hay otras partes de la medicina que los médicos nos podrán dar la razón que ellos no están por la labor de automatizarla porque las ventajas que les ha dado ahora la imagenología médica, la industria 4.0 y la impresión 3D es que vuelve a ser personalizada. Entonces, esa personalización provoca que los posoperatorios sean más cortos, que se planifique mejor una cirugía y que se avance, ¿vale? Bueno, ¿quién más está por aquí? Joan Morales. ¿Quieres hablar, Joan? No sé quién tiene más alguna pregunta. Emilio, no sé, hay bastantes personas. Pablo. Yo tenía otra pregunta. Sí. Que, bueno, es una pregunta relativa a formación. Yo como estudiante de ingeniería me gustaría dedicarme al sector médico. De hecho, estoy haciendo el trabajo de fin de grado enfocado a este asunto. ¿Y qué tipo de formación y dónde me aconseja que me forme en este tema? En la parte de capacitación médica,
y en la parte vuestra, porque sois quienes van a ayudarnos a fabricar, hay no solo la parte de tecnología 3D, segmentación 3D, sino sobre todo la parte de la ingeniería en materiales. Es muy importante los distintos materiales. En los casos que mostraba de HP, hay muchísimos materiales nuevos que pueden ser esterilizados, que pueden ser metidos dentro del quirófano, sobre todo que pueden ser reutilizados. El tema de las máscaras que hablábamos esta semana era lo que ocurría, que hay máscaras que se pretendían imprimir en 3D, ¿vale? Y esas máscaras lo que pasaba es que no eran seguras porque el material era PLA. En cambio hay materiales flexibles que los puede utilizar un sanitario en estos casos ahora que nos han sobrepasado, y lo que mostraba antes en los slides era cómo de las distintas partes de HP en el mundo, más distintos profesionales, pudieron generar en muy poco tiempo un modelo que fuera funcional, y sobre todo que la parte de los filtros fueran de fácil acceso y cumplieran todas las reglamentaciones. Entonces, no solo está la parte técnica de la ingeniería que tú puedes meterte en la parte de segmentación 3D, que es súper importante, sino el estudio de los materiales y sobre todo las aplicaciones de los materiales. Porque las ventajas que nos da HP ahora es que salen muchísimas más piezas dentro de un mismo volumen, y eso se puede imprimir en menor tiempo, ¿no? Que es lo que necesitamos todos, que las cosas salgan en el menor tiempo posible y de la forma más fácil. Perfecto, gracias. ¿Tenéis Sí, hola José. Bueno, si hay alguien más que va a preguntar, primero que pregunte otro. Yo era a comentar algo sobre el tema materiales, pero venga. Sí. Otra persona, perdón. Pues, no sé, ¿tenéis alguien más que quiera? Abre micro. Veo a Joan Morales, Luis Revuelta y, bueno, hay más gente por aquí. No sé si tiene abierto el micro porque parece que está hablando, no sé si con nosotros o con otra persona, pero no se le escucha. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, ¿qué tal? Hola, José. Bien, yo pues me gustaría que nos dieses una visión de cómo se encuentra ahora mismo el sector de fabricación aditiva en el sector de la salud aquí en España, y este sector en concreto cómo se está adaptando a la pronta regulación de dispositivos médicos que va a existir en Europa. Bueno, actualmente estamos hablando de hace prácticamente 4 años a esta parte. Se empezó a tener más en cuenta la fabricación aditiva en medicina, ¿no? El impacto que ha tenido sobre la industria es muy, muy grande, ¿no? No solo en la parte de medicina, sino en la parte de fabricación. Se enfocó soluciones dentro de hospitales, en casos de hospitales que eran muy grandes, que han tenido que generar un espacio distinto, más seguro para poder trabajar, porque hay distintas tecnologías que hay polvo en suspensión, y se ha tenido que adaptar ese tipo de espacios. Luego se han acortado los tiempos al existir para distintos modelos que se van a utilizar en medicina. Las validaciones son muchísimo más fáciles porque viaja todo por internet, y también se pueden enviar los modelos, pero por ejemplo, hay proyectos que se pueden hacer en menor tiempo y se puede enviar. ¿Qué ocurre? Que bueno, la burocracia está a la orden del día, y esa parte creo que recae en las distintas administraciones de la parte de salud, ¿no? Vale, muchas gracias. Pues, no sé si quieren alguna otra pregunta. Sí, yo te comento con respecto al tema de los materiales que has dicho, ¿no? Claro, Sí. es absolutamente esencial, y estos días lo estamos viendo, sobre todo los que estamos implicados en grupos Sí. de trabajo contra el COVID-19, ¿no?
A ver, los plásticos pues tienen problemas de porosidad muy graves que mucha gente que no son, como tú, especialistas en el sector salud, pues, y con un comportamiento muy romántico, pues se han lanzado a imprimir cualquier tipo de cosa, y después estamos teniendo los problemas que estamos teniendo, o nadie entiende por qué una comunidad autónoma ha rechazado una visera, ¿no? Probablemente habría que irlo a buscar pues, en razones del por qué se ha utilizado en vez de otras tecnologías pues el plástico, el PETI o el PLA o el que sea, ¿no? Bueno, al margen también de intereses comerciales, yo y con respecto a lo que has comentado tú de HP, por ejemplo, ¿no? A mí con HP, igual tú tienes más conocimiento, pero a mí me preocupan dos cositas del PA12. Uno es el polvo. Y el que pueda limpiarse tan bien como para que después nos garantice cuando lo ponemos, sobre todo, una cosa es una férula en la piel y otra cosa es un tubo que después por ahí van a pasar fluidos, o una cosa es un modelo anatómico y otra cosa es un tubo por donde van a pasar fluidos, ¿no? Y el otro tema que me preocupa de un material como el PA12 es que, bueno, tiene las certificaciones de esterilización como un producto que se puede esterilizar, muy bien, perfecto, pero claro, hasta ahora lo habíamos estado utilizando puramente para esterilizar, por ejemplo, una guía quirúrgica, que una guía quirúrgica sí está en contacto con tejidos, con fluidos, pero claro, llega esterilizado, se abre, se utiliza la guía quirúrgica y la guía quirúrgica se va a la basura, no se vuelve a esterilizar. Pero ¿qué pruebas hay en estos momentos que nos garanticen que lo que estamos imprimiendo para luchar contra el COVID-19 y que son productos reutilizables, podemos garantizar con el PA12 que sucesivas esterilizaciones no van a influir en el producto? El tema de los distintos productos y las distintas aplicaciones que se le dan y la reutilización es que todos los productos tienen una vida útil. Entonces, dependiendo de qué se cree con el PA12 o con otro de los materiales, se ven los ciclos de fabricación y sobre todo los ciclos de esterilización. En el caso de muchos hospitales, le es muchísimo más práctico, después de utilizar una guía quirúrgica, destruirla que volver a pasar por un ciclo de esterilización. Por el tema de la practicidad, muchas veces eso se transforma, aunque se haya utilizado, se transforma en un residuo patogénico, lo tienen que tratar de otra forma. Entonces, el tema del ciclo de esto depende muchas veces de cada organización médica. Eso es así. Hay sitios que el coste es tan pequeño que no les compensa volver a esterilizar. Y eso depende también de cada país. Hay países en los cuales todo esto se reutiliza y es el ciclo de cómo está hecho en este caso eso está o en una comunidad autónoma aquí, no es lo mismo en Navarra que en la Comunidad de Madrid, y no es lo mismo aquí que en la India o aquí que en Argentina. Bueno, lo que pasa es que la guía quirúrgica está hecha para un caso concreto, ahí está. Y por tanto, lógicamente, ya se va al cubo de la basura, ¿no? Exacto. No se va a reutilizar porque está hecho para ese paciente, claro, que por eso, operado, ¿no? Exacto, por eso, al ser algo personalizado, y un material de osteosíntesis lo mismo, pero
pero no hablo de estos casos que es evidente, ¿no? Hablo de un tubo, por ejemplo, que ahora se pueda utilizar para un respirador, o hablo de estos tubos que estamos ahora poniendo pues para duplicar el trabajo de un respirador, o hablo de tubos como estos que se quieren poner para las mascarillas estas de Decathlon, ¿no? Entonces, Sí, bueno, es que sí, son distintas aplicaciones que tienen estos... ahí es donde viene el problema, porque que yo sepa, a menos que tú tuvieras otra información, yo pienso que no se han hecho estudios de validación sobre la reesterilización de este material, ¿no? Pues en este momento no te podría contestar de eso porque desconozco. Lo que sí sé que en muchos de las válvulas y tubos que se utilizaron hace 4 semanas atrás en Brescia, que fue donde se fabricaron en PA12 y en otros materiales de HP y están funcionando, ¿vale? Eso no deja. ¿Por qué se utilizó esa tecnología y otra? Por la precisión dimensional. Porque aquí tenemos que tener una balanza en esta situación de crisis, es entre lo que realmente necesita, lo que te podemos suplir rápidamente, porque el proveedor habitual no lo puede dar, porque se ha roto la cadena de distribución y la cadena de... Entonces, el tema de ponernos ahora a ver si el PA12 va bien para esto o lo otro, pues no me metería ahí, porque primero que no soy un médico ni estoy trabajando en biomedicina, así lo que estamos dando es las mejores soluciones. En la parte de consultoría biomédica que damos en Signova es validada también por consejerías de sanidad y por equipos de sanitarios. Realmente me encantaría darte más detalles, pero realmente los distintos materiales que se están utilizando, inclusive tenemos otras tecnologías que no son de HP, con materiales para trabajar en la parte de resinas, que son resinas 100% biocompatibles, 100% aprobadas. Lo mismo, hay también para FDM unos derivados de PLA con una carga especial que pueden utilizarse para hacer las férulas exteriores. Y esos son materiales que sirven y funcionan. Aquí en el tema, que era lo que hablaba antes con el estudiante que estaba haciéndome la pregunta, es, cada material tiene un uso específico. Cada impresión tiene un ciclo de vida. Entonces, la reutilización, que es un poco lo que siempre nos preguntan, bueno, pero es que estamos contaminando. Bueno, eso es una parte que tienen que hacer la gestión de residuos los hospitales y los centros de salud. Ahí iríamos, pero ponerme ahora, Pedro, a hablar de si este material es mejor que esto y lo otro, porque hemos visto que las administraciones ahora en la situación que tienen no han estado a la altura en su momento, porque por desconocimiento, porque no se han apoyado en la industria 4.0 o en los expertos en fabricación, han tirado un poco pues, por la calle en medio, pero en general se ha avanzado muchísimo en estos últimos 4 años y bueno, HP tenemos la ventaja que está aquí en Barcelona y somos uno de los países donde se desarrolla productos específicos y la parte también de plásticos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta más. Nos quedan como 10, 12 minutos. Bueno, Hola. hola, Clara, buenas tardes, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, al hilo de lo de las guías quirúrgicas, ya que son específicas para cada paciente y situación, mi duda es si no sería más recomendada la impresión 3D por FDM
que, bueno, no soy una entendida en el tema, pero me consta que hay métodos de esterilización, como Sí, la sí. esterilización por plasma, que no afectan a las características de la guía, y si de esa manera se consiguen el mismo, pero, o sea, el mismo producto, pero a un coste menor, ¿no sería una tecnología más adecuada? FDM se está utilizando en guías quirúrgicas maxilofaciales. Ujú. Se están utilizando resinas especiales que se pueden meter dentro de lo que es una impresora 3D de filamento y son tan válidas porque aquí la importancia que da es que es el uso que se le va a dar en concreto. Estamos hablando de céntimos. Y lo que pasa es que hay otro tipo de guías quirúrgicas que, que están más pensadas para cortes, para cerrar un hueso, y esas ya necesitan que tenga la propia pieza, que tenga mayor precisión que no puede dar el FDM, y ya nos vamos a la tecnología HP. Aquí el SLA también da respuesta. Aquí hay varias tecnologías de impresión 3D clara que se pueden aplicar, desde las más económicas que pueden ser una impresora de Ultimaker S3 o S5, porque va a nivel de tamaño de lo que imprime, por ejemplo, en maxilofacial, les puede solventar eso, ¿no? Esa situación. Y el coste tanto de una impresora y del material muchas veces es inferior a lo que se cobran empresas externas o service bureau. Esto es el caso que siempre ponen los directores de gestión de los hospitales en peso, ¿no? Eh, Tener una solución dentro de mi hospital me permite tener una mayor cantidad de información, una menor pérdida de información en la comunicación desde el médico radiólogo a la parte de cirugía y la parte de impresión, y el tema de acortar los costes. O sea, los ahorros que me planteaban que se les habían dado en un hospital en concreto eran de prácticamente 4.000 euros por intervención. Con lo cual, en cuatro casos que hicieron, compraron una granja de impresoras, porque dijeron, es que nos salen más económico, tenemos la solución aquí, y de hecho esas impresoras ahora la están utilizando para hacer sus propios EPIs, además de la parte de eso. O sea, depende de cómo seamos como empresa, Signova, al darle una solución llave en mano y la capacitación que demos tanto a los médicos como el personal que está dentro del hospital, eh, cuanto mejor sea la capacitación y, y tengan una visión también de los materiales que pueden utilizar, porque ha avanzado muchísimo la parte de Ultimaker con los print core, el tema de las temperaturas, el tema de tener la S5 en los hospitales, que es una máquina que no ocupa mucho espacio, pero que te da muchas soluciones. Y, y luego está el tema de que hay hospitales que tienen un volumen muy grande y deciden tener una máquina HP dentro del hospital porque es la mejor solución. ¿Por qué no quieren enviar los casos o le genera muchísimo o es muy complejo generar el caso o el estudio que hay que imprimir anonimizado, generar una codificación con el Service Bureau y volver? Entonces, aquí hay un montón de casuísticas que son las que tienen que resolver. Y la pregunta inicial, que era el tema de costes, sí, se puede utilizar costes económicos, estamos hablando de 10, 20 céntimos, una guía de corte. Y se puede Claro, utilizar, sí. entonces, o sea, se trataría únicamente de una cuestión económica, ¿no? A la hora de querer invertir en unas impresoras FDM o en las HP, ¿no? Y bueno, y también un tema de Sí, precisión, a nivel volumen. de... Sí, yo creo que aquí tenemos que sopesar la parte del volumen. O sea, ¿qué volumen de impresión tengo como hospital? eh, ¿Qué grado de precisión tenemos? Cuanto mayor sea la precisión de la pieza que necesitamos, obviamente es mejor el trabajo, ¿vale? Y eso lo estamos viendo a partir de que fueron empezando a ser más económicas y más accesibles las impresoras, porque estas impresoras de gran formato, como las de HP, el coste que tienen frente a otras soluciones es muchísimo inferior.
pero el retorno de la inversión y sobre todo el estar abierto a más de un fabricante de material, lo que hace HP es coger esos materiales, validarlos para las aplicaciones. Es una plataforma abierta, al igual que tiene Ultimaker, una plataforma abierta para el tema de los materiales que se pueden utilizar en las impresoras, ¿vale? Entonces, yo creo que esa parte de que los fabricantes dejen abierto el desarrollo de materiales, que otros fabricantes de materiales puedan introducir ese tipo de mejoras, pues al ser una plataforma abierta, beneficia sobre todo, en este caso, a sanidad, porque yo tengo una impresora, pero le puedo utilizar varios materiales para imprimir, y bueno, dentro de lo que cabe, es muchísimo más versátil, ¿no? Claro, y bueno, ya la última cuestión en cuanto a este tema. Sé que, por ejemplo, luego estas guías de impresión, cuando se utilizan para el corte de huesos y demás, lo que pasa por ahí es la hoja de la sierra de corte y produce calor. Entonces, esas guías se deforman porque al final son materiales que, bueno, por el tipo de impresión son sensibles al calor. ¿Qué ocurre con eso? ¿O qué materiales son los más adecuados para ese caso? Se están utilizando diversos materiales para las guías de corte, sobre todo en la parte de fémur y en la parte de húmeros, que muchas veces en la parte de aquí de la cintura escapular necesitan, y eso dependen de la aplicación y la hoja de corte. Normalmente siempre se deja un espacio porque la cegueta va cuando está trabajando, vibra y genera calor, pero hay materiales de alta temperatura que se pueden utilizar y materiales que se pueden esterilizar, inclusive hay algún tipo de material que puede llegar a tolerar esa temperatura que genera la hoja, ¿no? ¿Y podrías decirnos qué materiales concretos son? Vamos a dar una guía porque hay los materiales que tenemos pueden ser desde nylons con determinado tipo de carga, inclusive meternos en la parte de, de los que son resinas copoliéster que se pueden utilizar, sobre todo por el tema de que resisten las temperaturas de vaporización para esterilización, se pueden meter dentro de autoclave, y sobre todo la parte de que están generadas para la aplicación médica. Dentro de la guía que vais a recibir en unos días está todo este tipo de información, y luego ya más específico, pues podemos estar en contacto por mail, y ver las aplicaciones, porque en ingeniería de materiales hay muchísimo desarrollado en medicina. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Yo lo que quería saber era cuáles son las perspectivas en el futuro en la sanidad en España, porque sí que sé que se están haciendo en muchos hospitales ya cosas con impresión 3D, pero como la sanidad en España es pública, no es algo generalizado, y me gustaría saber si va avanzando como en otros países o si no. Pues actualmente tenemos desarrollos dentro de nuestro país que están igual o superiores a lo que ves en Estados Unidos o en el resto de Europa. Se está desarrollando software, se está desarrollando materiales, se está desarrollando aplicaciones. Eh, Creo que después de esta crisis que hemos vivido todos nosotros, vamos a poder, creo que la administración pública, el gobierno y las distintas comunidades autónomas a distintas velocidades han adquirido estas tecnologías. Hay comunidades autónomas que lo tienen muchísimo más estructurado, que llevan 5 o 6 años implementándolo, y hay otras que una unidad dentro del hospital de forma completamente autónoma ha provocado esto. Hay distintos hospitales que han hecho este tipo de proyectos. Sí, pero y me podría decir si se valora actualmente, si un hospital puede valorar actualmente el que externalice esos servicios,
o de verdad le sale rentable tenerlo interno, internalizado dentro con un servicio de inversión? Las soluciones en casa o in-house son las que están utilizándose. De hecho, hay verdaderos Fab Labs en muchos hospitales públicos a día de hoy. Hay una parte de personal médico que no quiere tener más carga de trabajo y pone a nivel sindical pues las trabas de que esto es peligroso, de que si el polvo, entonces ahí estamos en sitios que están completamente apartados de la instalación hospitalaria y otros que están enviando a empresas de Servibureau. Lo que ocurre es que luego ven que el tiempo que tardan en devolverles un estudio, porque estas empresas también tienen carga de trabajo, Claro. estamos hablando de 3 semanas, cuando en pocas horas lo puedes hacer. Entonces, esos son los distintos, y te hablo a nivel general, porque hay empresas que pueden darte una respuesta más corta, ¿no? Te pueden solucionar tu problema, pero el tema es que aquí en España hay una parte que está desarrollada en algunas comunidades autónomas y otra parte que está en desarrollo. Hay empresas que sí pueden dar este servicio y hay otras que pueden dar, pero por ejemplo ahora yo creo que hay muchas que estarán saturadas con otras cosas. Entonces, esto tiene que crecer y además hay hospitales públicos que van a poder desarrollarlo de forma interna y hay hospitales que son tan grandes que van a necesitar tener un flujo de trabajo o una empresa, el Servibureau instalado dentro de su propio, o sea, una empresa privada metida dentro del propio campo hospitalario. Supongo que al final tiene que ver con lo que ha dicho antes, que hay burocracia de por medio y al final dependerá de cada comunidad autónoma y cada gobierno porque yo cuando he comentado este tema con algún médico, siempre me ha dicho lo mismo, que claro, que si fuese por ellos, sí que se harían ciertas innovaciones y este tipo de iniciativas, pero muchas veces tiene la traba, digamos, de la parte legal, ¿no? O la parte de gestión del No, hospital. a ver, el tema es que quienes más avanzan en esto son los hospitales universitarios, eso está claro. Que por la parte de educación, por la parte de investigación, lo están haciendo, siempre. Claro. Hay hospitales generales que ya tienen un determinado perfil de investigación o tienen fundaciones dentro de su propio hospital y hacen que esto sea posible. Entonces, aquí son 17 provincias, 17 comunidades autónomas y 17 formas de ver las cosas. Entonces, hay sitios donde está más avanzado y otros que está por hacer. Y cada vez que cambian el color político de las comunidades autónomas, se avanza o se retrasa. Eso es. Pero también ocurre en otras partes del mundo, no solamente aquí, ¿eh? Sí, hombre, claro, sí. Sí, lo que pasa es que yo espero y abogo porque al final haya una figura de un técnico, digamos, en este caso de impresión 3D, o un técnico como puede haber de radiología, que haga las pruebas o que obtenga esas imágenes, también que haya otro técnico que trabaje esas imágenes de DICOM y saque el biomodelo o la guía quirúrgica o lo que necesite el cirujano en cuestión. Entonces, espero que esa figura se vaya creando en todos los hospitales porque A ver, es eso está. necesario. Mira, actualmente yo que estoy trabajando con médicos, muchas veces esa función cae en un médico que tiene la Sí, pericia, ¿vale? Obviamente, quienes trabajan con diagnóstico por imagen son el centro de atención hoy mismo porque al estar trabajando con imágenes DICOM de los últimos 20 años a esta parte, pues ellos lo tienen muchísimo más fácil, ¿no? Desde cualquier tipo de adquisición, desarrollar eso. ¿Qué es lo que está pasando? Que está entrando perfiles específicos dentro, porque la parte de la segmentación 3D, el médico lo que quiere es
seleccionar el caso, darle trabajo a otra persona y esa persona que siga, porque tienen que seguir viendo casos. Entonces, a Sí, se nivel necesita de una interno, formación. sí, nosotros damos esa capacitación. Claro. Y sobre todo hay que dar ese soporte, porque desde el parte de las universidades se está desarrollando. Por ejemplo, Ultimaker hace poco ponía el 3D Printing Accelerator Program, que era, además de la parte de impresión, es el poder entender cómo trabaja un software de slicer, de slicing, o sea, loncheado. Sí, Cómo sí. esas imágenes que tú las tienes segmentadas corte a corte, las transformas en un archivo STL, ¿vale? O un 3MF, y estos archivos 3D, ¿cómo los tratas? Porque tienes que quitarle el ruido, tienes que saber qué parte del ruido vas a dejar o no vas a quitar. Entonces, por ejemplo, en un modelo que tenía de acetábulo de cadera, quedaba por la parte interna del acetábulo unas pequeñas crestas, y eso era una calcificación del estudio. Eso no era un problema de la impresión, eso era real, era tal cual. Y eso se tenía que dejar, porque lo que se tenía que estudiar era qué hacer. Y además era ese paciente en concreto, los dolores que tenía eran terribles, porque era el acetábulo prácticamente al moverse, eso estaba constantemente rozando y destrozando la cabeza Sí, del de fémur. la cadera, de fémur. Claro, estaba yo pensando ahora en lo que ha dicho antes Pedro sobre la automatización de los procesos, de que Sí, si se pudiera automatizar todo este proceso, de que tú tienes la imagen en DICOM y al final el cirujano no necesite de un técnico o no necesite de alguien que sepa esa formación. Pero claro, en este tipo de casos, en los que sí que se tiene que ver con más cuidado, digamos, sí que tendrías que tener tanto el técnico una formación de medicina, por eso la importancia yo creo que de los ingenieros biomédicos o ingenieros exacto. que tengan formación en anatomía un poco o en fisiología, y también la formación, bueno, del cirujano si quiere también tener esa formación técnica para poder ayudar en algún caso al técnico. Pero Ah, sí ah, ah, que... sí. ¿Sabes qué está ocurriendo? Que en los equipos de los hospitales es bastante heterogéneo esta composición de gente. Hay profesionales que solamente visualizan un estudio de ICOM, lo informan, seleccionan con Mimics, por ejemplo, de Materialize, una parte del estudio y ya envían eso a segmentar. Y esa parte ya la tiene que hacer otra persona que está en contacto. Y aquí es donde volvemos. Muchas veces no está ni en la misma parte del hospital, está en otra parte. Entonces, esa persona lo que hace es una parte. ¿Qué se puede automatizar? Hay muchas partes que se pueden automatizar. Una vez que el médico sabe qué parte del estudio quiere, lo envía y eso se envía a imprimir. Esa parte de la automatización es necesaria, pero en este caso, y además porque no me voy a meter en ese jardín, porque no soy médico, la opinión del facultativo es la que manda, de qué es lo que necesita, ¿no? Sí, pero yo me refería, no sé si se me ha entendido, era a la automatización digamos, de todo el proceso desde que tú le metas, que diseña un software, por ejemplo, en el que tú puedas meterle la imagen de ICON y de ahí ya se obtenga el biomodelo hecho. Quiero decir, que no tenga que pasar por una persona que realice toda la segmentación y luego el postprocesado Es que, del modelo. es que tenemos software que lo que hacen es seleccionar una parte del estudio y en 2 clics ya se está segmentando. Y eso existe y está funcionando. Inclusive en hospitales aquí que están en contacto con el CERAM. O sea, se está haciendo segmentaciones muy, inclusive con corregistro, ¿sabes? Perdona que me Sí, ponga en este tema. Mira, es nuestra visión. La impresión 3D en los hospitales no explotará hasta que haya automatización, hasta que hayan productos commodities, no solamente lo que actualmente están imprimiendo en los hospitales, que son cosas muy específicas y de alto valor para casos muy más complejos,
y hasta que también empiecen a invertir no solamente en las tecnologías que habéis hablado, sino en impresoras súper rápidas que actualmente existen y que ya estamos utilizando. Porque para los commodities, sobre todo, va a necesitarse la impresión súper rápida. Cuando los hospitales decidan invertir en esto, entonces la impresión 3D será tan habitual como cualquier otra máquina que hoy en día tiene en un hospital. Yo solamente para poneros un ejemplo de automatización, te hablo directamente con tanto conocimiento de causa como es mi empresa, que es donde nosotros lo que hacemos en automatización, ¿no? Nosotros desde que recogemos un dato, en este caso con un escáner óptico, no con un DICOM, pero nos pondremos en ello, hasta que se ha diseñado y construido entre que empezamos a escanear, no nosotros, el médico o quien sea en el hospital, hasta que aparece diseñada, hablo de diseñada, la pieza que vamos a imprimir en 3D en la pantalla del iPad, tardamos menos de 2 minutos. Menos de dos minutos en diseñar, no en segmentar en diseñar algo que vamos a imprimir para colocarlo en el paciente, no en algo que es una copia, digamos, que una copia que vamos a imprimir. En un dispositivo médico. Y ese dispositivo médico de 30 centímetros, hoy lo imprimimos en aproximadamente 30 minutos. Somos más rápidos que un médico construyendo eso con los materiales que actualmente construye. Con la escayola, contra la escayola. Con escayola en concreto y a un coste tan o más barato que la escayola. Hoy en día eso ya lo podemos hacer con impresión 3D. Hasta que eso se traslade en el resto de especialidades médicas, pues la impresión 3D irá renqueando por los hospitales. Habrá hospitales... Bueno, es que el tema es que cada hospital es distinto y no, es que esto tiene que llegar a todos los hospitales. Claro. Esto de lo que estamos hablando es que un aparato de rayos X normal y convencional o un ecógrafo está en todos los hospitales. Da lo mismo un hospital universitario que un hospital comarcal de menos de 100 camas. Sí. Aquí no está. Actualmente de lo que estamos hablando de la impresión 3D en los hospitales es como si estuviéramos hablando en un PET, en una máquina no en una resonancia magnética o en un escáner, que eso ya hay, casi todos los hospitales lo tienen, no, sino en un PET, ¿no? En una máquina de emisión de positrones o en un aparato de radioterapia carísimo y rarísimo que hay en España 2. No hablamos de eso. Si queremos que la impresión 3D esté en el hospital, en todos los hospitales, de una manera masiva, vender muchas máquinas, vender mucho material y vender mucho software, que es lo que vendemos nosotros, tiene que pasar por esas tres cosas: automatización, commodities y además introducir, además de las tecnologías que habéis hablado, que son relativamente lentas, impresoras súper rápidas que puedan imprimir a esas velocidades que he dicho yo. Sí, bueno, todo ese tipo de soluciones están en marcha. Lo que pasa que el tema es que esto es algo que va a llegar. La tecnología está entrando y justo estabas hablando de... Yo hace prácticamente el año 2013 metí un visor dentro de un iPad cuando trabajaba para Apple, y para que pudieran ver la placa el médico y no tener que desplazarse para ir a buscarla. Entonces, las soluciones están. Lo que pasa es que distintos hospitales van adquiriendo esas soluciones en medida de que tienen fondos o tienen la necesidad. Entonces, las necesidades están en todos los hospitales y están saliendo. Obviamente, frente a lo que es una escayola y lo que se está imprimiendo, es muchísimo mejor porque está mejor personalizado y todo. En eso no hay ningún tipo de duda. Lo que pasa es que también hay que encontrar el espacio físico en el hospital para poder desarrollar eso. Son las cosas.
que a mí me devuelven en distintos hospitales. Y José, hay otros... estamos hablando de una máquina del tamaño de una nevera. Sí, sí. No estamos hablendo de una máquina que ocupe, estamos hablando de una No, nevera sí, que ocupa mucho menos de lo que ocupa una sala de sucios de yesos. Claro, si el tema es que estos son también un poco las voluntades. Yo ya no entraría más en esto porque los distintos hospitales con los que estamos trabajando ya están por la labor de adquirir este tipo de kit de tecnología. Pero bueno, siempre habrá sitios donde esto no lo quieran desarrollar o no lo vean. Creo que lo bueno que ha pasado dentro del COVID es que se ha tomado más en cuenta la impresión 3D. No sé. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, bueno, lo único, un apunte que en el 2017 ya se llevó a la mesa del Congreso de los Diputados una propuesta no de ley para introducir equipos de impresión 3D en los hospitales de la sanidad pública, ¿vale? Y luego también otro apunte que creo que la fabricación aditiva también había que tener en cuenta es la ciberseguridad, que creo que es un factor muy importante, ¿de acuerdo? Y por eso creo que también este ritmo tan, entre comillas, lento que está llevando para la introducción. Sí, a ver, el tema de que muchos hospitales estén en estas situaciones porque han decidido directamente no externalizar los datos del paciente, los datos biomédicos del paciente. Entonces, por eso hay muchos estudios que se quedan ahí y que dicen, es que la ley de protección orgánica, de protección de datos de España, que está muy, 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 muy llevada a rajatabla, permite que esto se pueda hacer de esta forma. Las soluciones dentro del hospital, pues llegan. Hay empresas que dan servicio de un determinado servicio de impresión 3D que no conlleva un mayor riesgo de datos del paciente, pues se externaliza. Pero hay muchísimas cosas que se hacen a nivel interno. Y el anteproyecto de ley del 2017, pues no sabemos cómo está. Nosotros estamos viendo que hay comunidades autónomas que avanzan muchísimo más rápido y hay provincias de España que están muchísimo más avanzadas en esto. ¿Pero por qué? Porque a nivel regional se hace una inversión o una investigación o se apoya a estos investigadores y se apoya este tipo de tecnología. Lo que cambió la radiología médica desde la primera década de este siglo a lo que viene la década que viene, porque realmente ¿cuándo explotará esto? Pues estamos al final del 2030, ya tendremos esto muchísimo más implantado a nivel mundial y aquí en Europa en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque esto va muy rápido. Cada año en la RSNA, cuando se plantean estas cosas, por ejemplo, lo que hablaba Shei Matsumoto, esto lo decía en el año 2018 y era una revolución en Chicago cuando estaban hablando de esto, ¿no? Porque decían, no, es que ahora estamos trabajando todos estos materiales, estamos trabajando en esto, estamos resolviendo, estamos acortando los postoperatorios, la preparación. Entonces, aquí siempre es coste, y sobre todo en Estados Unidos, que es una industria, la medicina, porque es una industria y está muy, muy potenciado esto, el negocio de la medicina, es tiempos más cortos y sobre todo aplicaciones médicas que necesita el hospital. Pues no sé si queda alguna otra pregunta más. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí participando y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.